Hola. Cómo ha molado, ¿eh? Cómo mola esto ahí. A la cama no tirás, un programa más. ¡Oh, qué rima! Y además, a la cama no tirás sin hablar de los podtalks, que, bueno, me está quedando un poco reggaetonero esto, pero realmente es que es de lo que queremos hablar. Un programa especial, PodTalks Edition, ¿vale? Porque hace nada, este sábado, estuvimos en los PodTalks en Palau, Solità y Plegamans, en el Teatre de la Vila. Súper bien acompañados. Fuimos invitados por Sune y además patrocinábamos el evento el 2 y el 3 de septiembre de este año. Y la verdad es que fue un evento espectacular y queríamos hacer nuestro pequeño homenaje haciendo un resumen, porque luego van a salir las ponencias en online, no queremos destripar nada, pero queríamos hacer un resumen cortito de lo que fue el evento, en especial de lo que fue la jornada del sábado por la mañana, que fueron, digamos, las ponencias, vamos a decir, más técnicas. También una pequeña reflexión sobre la rueda de podcast y los diferentes podcasts que se emitieron en directo durante la tarde del sábado, ¿vale? Que fue el tiempo en el que estuvimos. El domingo no pudimos quedarnos porque nos venía un poquito lejos de Zaragoza, pero la verdad es que fue suficiente para llevarnos la mochila repleta de cosas como amantes de esta profesión que es la de la voz y como podcasters en ciernes, pues bueno, fue una información que creo que muy interesante. Entonces vamos a ir enumerando cada una de las ponencias y contándoos lo que nos quedamos en la mochila, sobre todo por si os sirve de gancho para pues luego poder ver las jornadas que seguramente podréis ver en muy poquito tiempo en podtalks.es, la página web del evento, donde podréis verlas gracias al equipo de la organización, que la verdad es que lo hicieron espectacular, ¿vale? Comenzamos por la mañana a las 10 de la mañana, ya con nuestra libreta y nuestros apuntes, pues hablando con Jaime Garmar de Lucus Host. Nos estuvo trasladando a todos los que estábamos allí de oyentes lo importante que es tener una web. Tu podcast debería de tener una web. Y lo sabes, porque Jaime Garmar se le nota las referencias culturales que tiene. Sobre todo me gustó mucho y hablando un poco con Olga Aguirre, que es la profe de Master D que vino conmigo a esta charla, me gustó mucho lo importante que es no depender de plataformas. Todo el mundo parece que cuando queremos mover nuestro podcast nos lanzamos a las plataformas más conocidas, no hace falta dar nombres, pensando que va a ser lo más sencillo para fomentar, para potenciar nuestra visibilidad. Y es cierto, pero gracias a Jaime pudimos hacer una reflexión sobre lo importante que es tener el control del contenido y sobre lo importante y lo fácil, lo mucho que nos facilita el trabajo, tener una web que nos permita compaginar el contenido de podcast que hemos generado con otro tipo de contenidos que nosotros queramos hacer, otro tipo de informaciones que nosotros queramos dar y que quizás la plataforma no nos permita ponerlo a disposición de nuestra comunidad o de nuestros potenciales clientes o personas interesadas. Además, ellos nos lo ponen, la verdad es que nos lo ponen muy fácil, porque la gente de Lucus Host hacía una oferta de 3 meses gratis. Yo ahí me metería en la página web de Lucus Host para poder explorar un poco más, pero me parece que 3 meses gratis para empezar a sondear las bondades de tener una web me parece muy goloso, muy goloso. Así que, bueno, combo de información y de oferta que nos llevamos gracias a Jaime Garmar y sobre todo, ya os digo, de reflexión, ¿no? De reflexión sobre la importancia de no depender 100% de plataformas de distribución de contenidos sonoros por cambios en las políticas, por dependencia de sus algoritmos y, bueno, pues porque siempre hay que tener nuestra propia casa, ¿no? Donde poder alojar el contenido que nosotros vayamos generando y que esté ahí siempre seguro, inamovible a los posibles cambios que se puedan producir. Siguiente ponencia a las 10:30. Esto fue muy picadito, media hora, y me parece que fue un acierto, porque es cierto que tenías una sensación de que todo iba, no corriendo, pero que todo iba como muy, muy compactado, pero también al ponente le obligaba a pensar muy bien qué quería contar. Y quizás en una ponencia de 1 hora, el ponente hubiera ido más relajado. Entonces aquí todos los ponentes, sin excepción, tenían muy claro lo que querían contar y lo condensaron, lo cual, como oyentes, yo por lo menos lo agradecí mucho. Siguiente ponencia, a las 10:30. La comunidad WordPress
tanto Nora Ferreiros como Juanca Díaz, como Adrián Cobo, nos estuvieron hablando de la importancia de la comunidad. Si antes hablábamos de la web, otro concepto que me parece súper importante y que desde luego los organizadores tenían muy claro que querían hablar sobre él, era el concepto de comunidad. Me llevé también muchas cosas. Aprendí que tengo que diferenciar, que no es lo mismo tener un seguidor que tener una comunidad. Una persona que pertenece a una comunidad es una persona activa, es una persona que aporta, que recibe. Un seguidor quizás es una persona como más observadora, digamos desde una segunda línea. Y me pareció una reflexión muy interesante, porque yo no me lo había planteado. Es verdad que a veces dices, bueno, yo tengo una comunidad de 6.000 seguidores. No, tú tienes 6.000 seguidores, de los cuales una parte de ellos, o quizás incluso gente fuera de ellos, serán tu comunidad, ¿vale? Y la verdad es que nos dieron ejemplos de los meetup de WordPress y que me resultaron espectaculares. O sea, ver unos datos de seguidores o personas inscritas a WordPress de miles o de 1.000 y que luego en la propia comunidad activa, en los meetup, en las actividades que requieren un compromiso de asistencia física, ver que los porcentajes de asistencia pues estaban en, no sé, 15, 16 personas, 20, 100, era sorprendente. Y al final nos llevaba una reflexión, o por lo menos a mí me lleva una reflexión que ellos pusieron sobre la mesa, y es lo importante que es escuchar a las comunidades y pensar que las comunidades, igual que el podcaster, evolucionan y requieren que cambiemos muchas veces la propuesta de valor que estamos haciendo desde nuestro podcast o desde nuestro meetup, ¿vale? Entonces me pareció muy interesante ver cómo evolucionan las comunidades y ver cómo nosotros tenemos que estar escuchando a esas comunidades. Me quedé con ello en la mochila. De hecho, Emma Musol, una de las guionistas de Sune, bueno, y aparte es guionista de ficción sonora de referencia, Emma Musol, también la podéis buscar. También estuvo hablando de esto y planteaba ideas muy interesantes, sobre todo para la parte de escritura creativa. Así que os animo a que la sigáis en redes, porque seguramente dentro de muy poco seguro que nos dan noticias muy chulas, de proyectos muy chulos que tiene en la cabeza. Hemos hablado de comunidades, hemos hablado de la web, hablamos también de publicidad, otro de los elementos fundamentales, con Cristina Márquez, de la parte de VoiceUp, también otra empresa que creo que está entendiendo muy bien las necesidades del podcaster y las necesidades de las marcas a la hora de utilizar el podcast como elemento. Me gustó mucho cómo hizo una reflexión crítica sobre el mundo publicitario y sobre cómo determinados elementos que se usan para medir el valor de los ítems publicitarios, ¿no? El tema del retorno cada 1.000 impactos, estuvo poniéndolo como ejemplo, me pareció muy interesante porque yo lo desconocía absolutamente. Realmente podemos utilizar los baremos de medida que se están usando para otras plataformas, para otros contenidos, para medir el podcast. Podemos hablar de el retorno cada 1.000 oyentes en este tipo de contenidos sonoros. Pues igual sí o igual no. Desde luego la reflexión hay que hacerla, ¿no? ¿Cómo medimos el valor de nuestro contenido sonoro? ¿Por las ventas que producimos? ¿Por el impacto en imagen de marca? Y si lo medimos por el impacto de imagen de marca, ¿qué tipo de contenidos tenemos que generar? ¿Tenemos que generar una cuña publicitaria al uso? Ella ponía sobre la mesa determinadas cosas que os animo a que esperéis cuando la ponencia esté online para verla, porque creo que ahí hay cositas. Es una ponencia como el resto para escuchar con, ya os digo, con papel y boli o con la tablet que vosotros tengáis para tomar notas, porque creo que os llevaréis muchas cosas, insisto, en la mochila, ¿vale? Con la gente de VoiceUp y con la gente de Meetup y con la gente de Lucashost. Ya estamos en las 11:30. Yo también quiero hacerlo picadito porque no me quiero extender mucho. Vamos con consejos para hacerte entrevistas con Paloma del Castillo, de Crece tu Coco. Muy, muy interesante también. Me pareció muy interesante reflexionar cómo una entrevista muy preparada tiene cosas buenas y tiene cosas que pueden hacer que la entrevista se encasille solamente y únicamente en las preguntas que tú estés haciendo, independientemente de las respuestas que estés recibiendo. Entonces, el valor de escuchar. Allí hicieron un mano a mano entre Sune, entre uno de los organizadores, el organizador principal, la cabeza visible, y ella y Paloma,
hablando, pues bueno, de los tips, ¿no? De los trucos que podemos tener para hacer entrevistas, que además la entrevista es uno de los formatos más frecuentes en podcasting, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una cuestión que dará valor a mucha gente que luego vea las ponencias online y que creo que debería de asistir a este tipo de sesiones presenciales. Sobre todo me quedo con que al final, si tú quieres improvisar en una entrevista, es súper necesario haber hecho una muy buena preparación previa. Si tú tienes una preparación previa muy realizada, tienes una labor de investigación muy preparada, tienes una estructura muy montada y eres lo suficientemente flexible como para luego sacrificarla en función de lo que te está diciendo la persona, esa entrevista puede salir de lujo, puede salir de mimo. Y es lo que diferencia a los grandes entrevistadores, ¿no? Están muy preparados, pero luego son capaces de improvisar y de tirar por la borda toda esa preparación si ven que hay una información que puede ser interesante para el oyente. Así que muy bien, me lo llevo por delante también. Siguiente ponencia a las 12, en esta no puedo ser objetivo, con Olga Aguirre, ¿vale? Profesora de Máster D, compañera de la que he aprendido muchísimo, profesional de la voz, de la voz en general, ¿vale? Actriz de doblaje, locutora, actriz, bueno, también de cortometrajes, ha trabajado con mucha gente de los grandes creadores. Me voy a centrar en lo sonoro, estoy hablando de unas personas de nivel Manuel Bartual, ¿vale? Biotopía, entre sus marcas, que podríamos decir, me voy a dejar alguna seguro, Bloom, ahora mismo Titania de lo más cercano, bueno, una maravilla. También os recomiendo que la busquéis en redes porque tiene un portfolio, tiene una web muy chula. Si necesitáis en algún momento pues poner voz a lo que sea, os va a hacer maravillas. Os va a descubrir incluso ideas o enfoques que igual no se os habían ni ocurrido, ¿vale? Gracias a su experiencia. Pero bueno, a lo que voy, nos dio la parte más práctica. Yo creo que puso hasta a Sune en algún que otro aprieto, pero fue muy divertido y muy educativo, sobre todo, porque nos llevamos muchos trucos, muchas técnicas. Solo voy a decir pis preventivo o hueso de oliva y tenéis que ver la sesión cuando la publiquen online para enteraros de lo que os estoy diciendo, porque esto es casi puede ser luego un chiste privado, ¿vale? Pero técnicas muy chulas que creo que son muy interesantes. Otra ponencia que no debéis perderos, ya que no vinisteis, tenéis que venir al presencial porque hubierais podido luego exprimir a los ponentes en el after party y llevaros muchas más cosas. Pero si no habéis podido venir, pues por lo menos las veis y luego conectéis con ellos por redes sociales, ¿vale? Y ya la siguiente, una ponencia que a mí me pareció también espectacular, la de Mia Font del Terrat, una conversación de sus mierdas con Sune, palabras suyas, no palabras mías. El nombre real era Buff, cómo está el podcasting, y realmente me gustó mucho porque nos ofreció una visión muy honesta. Es cierto que de cómo está el sector, ¿vale? Yo creo que Mia Font tiene una posición muy privilegiada para poder observar pues cómo está el panorama, cómo está el podcasting, y además lo hace con la responsabilidad que yo creo que uno tiene de mostrar las cosas tal y como son, con sus claros y sus oscuros. Y nos dio una visión, pues yo creo que muy, muy interesante, porque fue dura, en el sentido de que todavía seguimos llevando muchos pajaritos en la cabeza, de que estamos en un periodo de mucho hype, de muchas expectativas generadas en torno al podcasting. Y bueno, pues tenemos que ser prudentes. No tenemos que abandonar nuestra pasión, pero también es verdad que hay intereses de negocio que a veces intentan absorber todo el trabajo que se genera, primando el negocio, porque es verdad que el podcast no da de normal pues unos réditos como muy inmediatos ni unas facturaciones locas. Pero claro, no puedes intentar conseguir esos retornos a costa del generador del contenido sonoro. Tiene que ser un ganar-ganar. Y ahí tenemos un equilibrio que todavía es un reto. Encontrar cuál es la fórmula adecuada. Entonces, a mí el consejo con el que Mia Font cerró su ponencia, bueno, es un momento de expectativas, hay que tenerlo claro, no hay que ni llevarse las manos a la cabeza, ni abandonar tu pasión, sino que tú tienes que seguir y que al final pues se filtrarán aquellas personas que realmente decidan apostar por el podcast. Personas, marcas, productoras y todo lo demás. Creo que eso es una carrera de fondo y que eso llegará. Entonces, me gustó porque había una luz al final del túnel y me gustó porque lo contaron los dos, porque fue una conversación muy chula, lo contaron los dos pues sobre todo con esperanza. Entonces, yo con eso me quedé.
Luego finalizamos con otro concepto que también era muy importante, que es el de la originalidad. Ya estábamos en la una, ya llevábamos una locura de información, pero aún queríamos más, ¿vale? Y ahí tuvimos a Carlo Padial y a Carlos de Diego, de Pioneros del Siglo XXI, productores audiovisuales, pero me gustó mucho, mucho cómo pudimos sacar de su experiencia en el sector audiovisual, porque llevan la tira de años, igual casi tantos años como yo viviendo, no voy a decir, pero casi casi, trasladaron una experiencia que ellos han tenido en el audiovisual y encontraron muchísimos paralelismos con la creación del contenido sonoro, del contenido para podcast. Yo sobre todo me quedé con lo importante que es la idea que tú llevas en la cabeza como elemento rector, como norte, como brújula a la hora de crear el contenido. Me gustó mucho los ejemplos que dieron. También os llevo a las ponencias online cuando estén publicadas. Y luego también lo importante que es no ser siervos, esclavos de la tecnología. La tecnología nos tiene que servir a nosotros y no podemos bloquearnos porque no tengamos una determinada tecnología. La idea, como bien decían ellos, es lo primero. Y entonces con la idea y la tecnología que tengamos seguramente sí que se puede hacer lo que nosotros queremos. Quizás el formato sea distinto, quizás haya que ser creativos, originales, porque esa era la premisa de su ponencia, ¿no? Quizás hay que ser más creativos, más originales y buscar cómo sacarnos las castañas del fuego. Pero no podemos bloquearnos por, ostras, esta tecnología no la tengo, o como solo tengo esta tecnología, mi idea tiene que prostituirse, mi idea tiene que transformarse en algo que no es realmente, no tiene el alma que yo quería que tuviese. Entonces, ya os digo, me pareció una ponencia también muy enriquecedora. Se sorteó un micrófono, no me tocó, pero bueno, le tocó yo creo que a una persona que le dará buen uso. Y ya pasamos a los podcasts de la tarde, que fueron pues un par de directos. Estuvieron haciendo una mesa redonda, una mesa de debate con Jordi Domenech, con Alberto Rey y con Adam Torrus. Tuve la suerte de verla y además tuve la suerte después de, junto con Olga Aguirre, viajar con Alberto Rey hacia Sants. Y bueno, pues la verdad es que la ponencia estuvo muy interesante, la charla. Pero claro, luego el after party con Alberto durante el viaje pues también fue una gozada, porque es un tío que es muy difícil callarlo, ahora que no nos va a oír y que no creo que oiga esto, pero es muy difícil callarlo, que es un arma de doble filo, es su gran virtud y madre mía, la gran dificultad, pero es que es una gozada oírle, que el cabrito te enamora con lo que te está contando y siempre te llevas muchas cosas en la mochila. Entonces me gustó mucho ver a 3 personas apasionadas del cine, de las series, y cómo han conseguido llevar a diferentes canales esa pasión, ya sea al análisis de la crítica cultural, a la parte del doblaje, a la parte del podcasting, en el caso de Adam, en el caso de Jordi Domenech, el doblaje, Alberto Rey en la parte de crítica cultural, y cómo entre ellos hablaban, y me lo llevo también a la siguiente charla, al directo de Team Barça, en el que pues, bueno, habían traído también invitado a Dani Mateo, y me gustó mucho como en las dos opciones o en los dos ejemplos las personas se relajaban muchísimo. A mí me parece que el efecto de hacer podcasting para el podcaster también me gustó mucho. Es que los veía brillar, veía personas que estaban compartiendo, que estaban, o sea, me pareció ver la bondad más pura en unas personas que estaban generando ese elemento sonoro que era el podcast. Me gustó muchísimo. Es una cosa que solamente creo que, no sé si se podrá ver en las emisiones online, creo que hay que ir a verlo en directo. Y por eso entiendo que tanta gente quiera ver a personas haciendo podcast en directo, porque la gente se transforma, ves una generosidad, ves una capacidad de transmitir, ves un je ne sais quoi que te enamora y que te hace decir, es que yo quiero empaparme de este contenido que me está mostrando, quiero contar mis cosas igual que las están contando ellos. Entonces me pareció maravilloso el poder transformador del podcast, y además se propusieron allí cómo el podcast podía ser una herramienta educativa en colegios, que esto es un tema que creo que también merece una reflexión. Bueno, cuestiones muy interesantes. Ya veis que yo llevo un batiburrillo en la cabeza, he intentado trasladároslo. Solo me queda, y con esto ya acabamos, ya llevamos casi 20 minutos, solamente me queda agradecer a toda la organización que nos trataran tan maravillosamente, que consiguieran ser generadores de comunidad, porque yo me vi arropado, tanto yo sé que Olga también, lo hemos comentado, me vi arropado, enseguida se preocuparon de
de alimentarnos, de acogernos, de hacernos partícipes de la propia organización y tanto a nosotros como al resto de gente. Se veía que ya no era la primera edición ni la tercera y que cada vez va mejorando. Entonces, de verdad, si os gusta el mundo del podcast, si os queréis empapar de esto del podcasting, si tenéis ideas que contar y no sabéis cómo, es un formato súper cómodo, súper económico. Y además hay gente maravillosa, como todos los miembros del equipo de organización, tanto Ana Reyes como Jorge. Bueno, voy a nombrar a gente y me voy a dejar, entonces no voy a caer en esa trampa. Meteros en podtalks.es, mirad dónde están los organizadores, seguir a toda esta gente porque es maravillosa y creo que además tienen todavía mucho que contar. O sea que yo ya estoy deseando que llegue la siguiente edición o ver si podemos montar una edición en Zaragoza, porque la verdad es que Di que a mí Palau Solità y Plegamans no lo conocía y me resultó maravilloso. O sea, no os voy a decir más que en una de las parcelas, en una de las casas que había por allí, había una estatua sedente de un faraón tipo Abu Simbel. O sea, solo os digo esto y de verdad, si queréis descubrir dónde está, ya iros a Palau Solità y Plegamans, que seguro que eso hay una historia detrás. Pero mientras tanto, os aconsejo que estéis muy atentos, podtalks.es, la edición de este año, que seguramente en breve saldrán las ponencias. Muchísimas gracias, Pepe, Sune y a todo el resto del equipo por habernos invitado. Desde luego, contad con la colaboración de Master D y el patrocinio de Master D para el próximo año. Y esperamos seguir empapándonos de vuestras enseñanzas y de vuestro conocimiento y que sigáis generando esta comunidad. Nada, lo dicho, nos vemos en el próximo A la cama no tirás, pero desde luego ahora ya a la cama no tirás sin saber lo que son los podtalks.